Buenos días, el día de hoy les voy a hacer una exposición acerca de un artículo de la revista Lance. Este artículo es acerca del mesenterio, su estructura, función y papel en la enfermedad. Mi nombre es Helen King y estoy en tercer semestre de medicina de la Universidad Antonio Nariño. La clarificación en la estructura del mesenterio ayudó al estudio sistemático del mismo. Entonces se han revelado características anatómicas funcionales que justifican la designación del mesenterio como órgano. Sin embargo, aún debe someterse el mesenterio a enfoques de investigación que se aplican con otros órganos. Antes de abarcar lo que es la anatomía, histología y embriología, vamos a hablar un poco de historia. Y comenzamos con que una de las primeras representaciones del mesenterio fue generada por Leonardo da Vinci y él decía que el mesenterio era continuo y convergía centralmente. Este concepto se tuvo durante los 4 siglos siguientes, donde los ilustradores médicos, los cirujanos y los propios médicos dibujaban el mesenterio sugiriendo una continuidad. Más tarde, en 1879, tenemos que Told identificó una asociación entre el mesenterio y el colon ascendente y descendente. Con esto demostró que aunque la estructura estaba aplanada contra la pared abdominal posterior, permanecía separada de ella. Tenemos que los hallazgos de Told fueron muy precisos, pero fueron ignorados en el siglo XX, mientras que los hallazgos de Treves en 1885 fueron los preferidos. Él dijo que el colon ascendente y descendente no tenía un mesenterio asociado, por lo que la descripción que resultó en la mayoría de literatura, tanto anatómica como embriológica, quirúrgica y radiológica del siglo, fue un mesenterio fragmentado, presente solo en el intestino delgado, colon transverso y colon sigmoides. Y aún en algunas publicaciones continuaban representando la presencia de un mesocolon derecho e izquierdo como anómalo. Para este momento de la historia tenemos que el mesenterio asociado con el intestino delgado y el colon se considera contiguo y emerge de la región mesentérica superior, se abre en abanico para abarcar el intestino desde el duodeno hasta el recto. La continuidad de la que les hablaba solo se puede evidenciar cuando el mesenterio está expuesto. O sea, la división del perineo proporciona acceso a un plano formado por el mesenterio y la fascia subyacente. Al despegarse de la fascia, el mesenterio emerge como una entidad discreta. Al repetir este proceso del que les hablaba de despegar la fascia, se puede evidenciar desde el duodeno hasta el recto la totalidad del mesenterio. La contigüidad mesentérica se demostró por primera vez en un estudio de corte observacional de pacientes sometidos a excisión mesocólica total. En esta intervención, todo el mesocolon se desprende de la pared abdominal posterior. Asimismo, tenemos que se hicieron observaciones similares en estudios cadavéricos y que la contigüidad mesentérica también es evidente en variantes embriológicas como la no rotación o malrotación, el situs inversus y la atresia mesentérica. La contigüidad mesentérica, peritoneal y facial se confirmó con los datos que arrojó el proyecto Humano Visible. Este proyecto proporciona fotografías transversales de anatomía humana sin alteraciones y a todo color. A partir de estos datos se pudo identificar al mesenterio en su totalidad, permitiendo también el desarrollo de un atlas radiológico del mesenterio contiguo
normal que se puede usar de pronto a la hora de la comparación de un mesenterio con algunas anomalías. Asimismo, tenemos que se utilizó la clasificación anatómica mesentérica para derivar una nomenclatura aplicable a formas de cirugía de resección colorectal. Tenemos que esta nomenclatura es utilizada en todo el mundo para describir pasos individuales involucrados en la movilización y resección del intestino. La adopción de una nomenclatura universal tiene muchos beneficios y está incluida la estandarización de procesos de resección, permitiendo comparaciones válidas entre ensayos clínicos. La implicación más relevante de la contigüidad mesentérica permitió la investigación sistémica del mesenterio por primera vez y asimismo de sus estructuras relacionadas, ya que anteriormente la investigación mesentérica se había realizado bajo encabezados no relacionados, pero el descubrimiento permitió reunir hallazgos dispares bajo el título de mesentérica. Tenemos que los eventos mesentéricos son bastante importantes en la patología de diversos trastornos abdominales y no abdominales, como el cáncer colorectal, la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad y el síndrome metabólico. Ahora les hablaré un poco acerca de la anatomía del mesenterio. Tenemos que el mesenterio es un órgano contiguo y extrarretroperitoneal. Está plegado de forma compacta en forma de espiral dentro de la cavidad peritoneal. Les hablaré entonces acerca de algunas divisiones del mesenterio por el tracto gastrointestinal. El mesenterio del intestino delgado es un mesenterio móvil, mientras la región mesocólica derecha está aplanada contra la pared abdominal posterior. Luego tenemos que este cambia de conformación para continuar como el mesocolon transverso y con otro cambio de conformación en la flexión esplénica continúa distalmente como el mesocolon izquierdo. Mientras que en la relación del mesenterio con el colon sigmoides, el margen intestinal del mesosigmoide es móvil y se alarga en conjunto con el colon sigmoides. Estas dos regiones del mesosigmoides convergen distalmente en el borde pélvico y se extienden hasta la pelvis como el mesorrecto. Tenemos que este mesorrecto termina anatómicamente en la pelvis distal. El mesenterio tiene 6 flexiones: la flexión duodeno-yeyunal, ileocecal, hepática, que es la que se ve en pantalla, esplénica y las que se encuentran entre el colon descendente, ascendente, el sigmoides y el recto. Estas 6 flexiones tienen 4 componentes fundamentales: componentes intestinales, mesentéricos, peritoneales y faciales contiguos. Estos también son aspectos importantes de la cirugía colorectal. Asimismo, tenemos que la suspensión del mesenterio evita que el intestino colapse hacia la pelvis. Esto está mediado por conexiones vasculares por los vasos mesentéricos superior e inferior. Si no se produce esta unión, básicamente el intestino y el mesenterio se suspenderían solo en los pedículos vasculares, o sea, serían propensos a torcerse con la oclusión vascular. Esto de que estén propensos a torcerse es un fenómeno que ocurre en la no rotación o malrotación y es la causa más común de muerte por crisis abdominal en el primer año de vida.
Entonces, ¿cómo se ve el mesenterio? La forma del mesenterio es una forma notable que surge de la región de la raíz según Treves. Y la región de la raíz corresponde básicamente a la unión de la arteria mesentérica superior con la arteria aorta. El mesenterio distal a la flexión duodeno-yeyunal puede verse similar a un abanico de mano, así como lo podemos evidenciar en esta imagen, con el punto de centro correspondiente al origen de la arteria cólica. El mesenterio se extiende radialmente hasta el borde intestinal y se alarga junto con el intestino. Se pliega repetidamente generando así el margen intestinal, el cual es extremadamente largo. El cuerpo del abanico constaría de las regiones en la siguiente secuencia. Sería el mesenterio del intestino delgado, el mesocolón derecho, transversal e izquierdo, el mesosigmoide y el mesorrecto. Las regiones mesocólicas derecha e izquierda y la región mesosigmoidea medial se curvan y se aplanan contra la pared abdominal posterior. Estos se mantienen unidos en estas regiones por la fascia de Tolt, de la cual les hablaré a continuación, y la reflexión peritoneal. Las regiones intermedias del abanico básicamente serían el intestino delgado, el transverso y el sigmoides. Estas son continuas a las regiones adheridas, pero son móviles y no están aplanadas contra la pared abdominal posterior. La suspensión y la unión mesentérica evitan que el intestino colapse en la pelvis. Asimismo, tenemos que puede ser factible que el intestino y el mesenterio sean contiguos desde el diafragma hacia el suelo pélvico. Por esto se cree que el mesogástreo y el mesoduodeno, los cuales contienen al páncreas, son continuos con el mesenterio del yeyuno, ilion y colon. Según las imágenes intraoperatorias de gran aumento y alta definición durante la cirugía laparoscópica, se confirmó que la fascia de Toll también es contigua. Les voy a explicar entonces un poco cómo es que esta fascia de Toll se divide y cambia su nombre debido a la región en la que se encuentra. Tenemos la fascia de Gerota, que se encuentra donde rodea la grasa perirrenal, la fascia de Toll, que se encuentra debajo del colon izquierdo y derecho, y debajo del mesocolón derecho e izquierdo. Por debajo del mesosigmoide, hacia la pelvis y separando el mesorrecto de la pelvis, encontramos la fascia mesorrectal. Y finalmente, donde el mesorrecto termina por encima del suelo pélvico, allí se encuentra un espacio el cual es llenado por la fascia de Waldeyer. Dadas las contribuciones de Toll, se propone que la capa facial en su totalidad se denomine fascia de Toll. Ahora les hablaré un poco acerca de la embriología del mesenterio. Tenemos que el intestino se desarrolla a partir del endodermo, mientras el mesenterio deriva del mesodermo. Los procesos involucrados en el desarrollo embriológico del mesenterio se basan en teorías anatómicas clásicas, que intentan conciliar regresión, fragmentación y discontinuidad mesentérica, incluyendo así la teoría de deslizamiento y la teoría de regresión. Según la teoría de regresión, las dimensiones del mesenterio dorsal embriológico son tales que con una relativa falta de crecimiento adicional y con el crecimiento futuro del colon derecho e izquierdo, sus mesenterios retroceden y se vuelven vestigiales. Según la teoría de deslizamiento, a medida que el colon derecho e izquierdo adopta sus posiciones laterales finales, arrastran consigo sus respectivos mesenterios hasta que ocupan su ubicación final como mesenterios vestigiales, posteriores al colon derecho e izquierdo específicamente. La contigüidad se reveló
y es necesario reevaluar el desarrollo embriológico del mesenterio. Por esto tenemos que la estructura adulta es mucho más simple que la propuesta anterior, por lo que podría explicarse por eventos mecánicos y celulares, mediante la ingeniería inversa de su desarrollo con la formación adulta como punto de partida. La embriología mesentérica se puede simplificar en un número determinado de procesos claves. Estos son la suspensión en puntos de conectividad vascular, la elongación diferencial de regiones del intestino, el mesenterio con rotación resultante en sentido antihorario, el aplanamiento mesentérico contra la pared abdominal posterior y el desarrollo de la fascia de Todd y membrana peritoneal para mantener la unión de esta conformación. Bueno, procederé ahora a hablarles un poco acerca de la histología del mesenterio. El mesenterio tiene algunos elementos histológicos fundamentales como lo son un mesotelio superficial, una red de tejido conectivo y poblaciones de adipocitos alojados en los intersticios de la red. Sin embargo, se sabe muy poco de los componentes celulares. Aunque la fascia de Todd contiene vasos linfáticos diminutos, los sitios de origen y terminación aún no se han confirmado. Para confirmar que estamos viendo un mesenterio, necesitamos de una microscopía electrónica de barrido y se confirma más que todo por su anatomía. Por otra parte, tenemos que los términos peritoneo visceral y parietal se usan para hacer referencia a las capas mesoteliales. En la intersección entre el intestino y el mesotelio mesentérico continúa hacia el intestino y contribuye al componente celular de la capa externa, o sea, a la serosa. Desde la serosa, los tabiques de tejido conectivo se extienden hacia el músculo subyacente y la submucosa, lo que significa que los tejidos conectivos del mesenterio son contiguos. Hablaremos entonces un poco de la fisiología del mesenterio. El carácter distintivo anatómico del mesenterio se refleja en funciones únicas. El mesenterio suspende parte de los intestinos del abdomen posterior, evitando que estos colapsen sobre la pelvis cuando se está de pie. Sin embargo, tenemos que en ausencia de un mesenterio, el tránsito intestinal se vería ralentizado o incluso cesaría su función. Es posible que la suspensión mesentérica y la fijación sean desarrollos importantes que facilitaron así la deambulación vertical en Homo sapiens, ya que el mesenterio se interpone entre los intestinos y el cuerpo, por lo que está en una posición óptima para mediar señales intestinales y mediar respuestas locales, sistémicas o ambas. Por otra parte, tenemos que los ganglios mesentéricos toman muestras de componentes bacterianos derivados del intestino adyacente y regulan la migración de linfocitos B, linfocitos T, células natural killer y células dendríticas a la mucosa intestinal cercana. Por último, tenemos que la producción mesentérica de la proteína C, la cual es reguladora del metabolismo glucémico y lipídico, es un determinante importante de las concentraciones sistémicas. Algunos datos sugieren que los eventos mesentéricos contribuyen a la regulación de cascadas fibrinolíticas, inflamatorias y de coagulación sistémicas. El papel del mesenterio en la enfermedad. Tenemos que la contiguidad multinivel entre el mesenterio y los órganos adyacentes proporcionan una plataforma estructural para mantener la homeostasis, pero también nos proporciona un medio para la propagación de enfermedades. Según un enfoque mesentérico, se da una clasificación de enfermedades por mesenteropatías primarias y mesenteropatías secundarias. Tenemos mesenteropatías primarias como lo son un vólvulo, la no rotación, mesenteropatías vasculares, trombosis de la arteria mesentérica superior, mesenteritis esclerosante, quistes mesentéricos y mesenteropatías celulares.
y mesenteriopatías secundarias como lo son la malignidad intestinal. Les hablaré entonces un poco de las mesenteropatías primarias. Estas surgen del propio mesenterio debido a sus propiedades intrínsecas. Tenemos el pólvulo. Como se detalla en la sección de anatomía, el margen intestinal del mesenterio se alarga junto con el intestino. Y esta propiedad lo que hace es que predispone al vólvulo. El vólvulo es como una torsión del mesenterio y del intestino adherido. Este se previene mediante el aplanamiento y la unión de regiones alternas del mesenterio a la pared abdominal posterior. Los vólvulos pueden ocurrir en cualquier lugar donde la unión mesentérica sea incompleta o sea inadecuada, y si hay diferencias de longitud entre las regiones unidas y móviles, esto es suficiente para la producción de un vólvulo. La no rotación se genera cuando el mesenterio no rota de la forma normal durante el desarrollo embriológico, ya que no se produciría una unión mesentérica y la conformación adulta sería anormal. Esta no rotación es la causa más común de muerte por crisis abdominal en el primer año de vida. También tenemos la hernia interna relacionada con defectos mesentéricos. Los defectos espacios mesentéricos pueden actuar como vías de hernia intestinal y este trastorno puede surgir en el postoperatorio de alguna intervención del tracto gastrointestinal o de manera espontánea. Después de hacer una resección intestinal, el defecto mesentérico resultante debe cerrarse si este es estrecho y si el riesgo de hernia es alto. Las mesenteropatías vasculares se encuentran entre los trastornos mesentéricos más comunes. Estas incluyen la oclusión aguda de la arteria mesentérica superior y la trombosis de la vena mesentérica superior. Como bien sabemos, los principales vasos del mesenterio son las arterias y venas mesentéricas superiores e inferiores. Estas mesenteropatías vasculares pueden ser catastróficas, ya que pueden conducir a una rápida necrosis y a una extensa necrosis del intestino delgado. La oclusión de la arteria mesentérica superior puede ser embólica o puede surgir como resultado de la formación de un trombo en alguna placa aterosclerótica. Los quistes mesentéricos. Estos quistes suelen ser infrecuentes y surgen luego de la proliferación mesotelial mesentérica. En la mayoría de los casos son asintomáticos, aunque la expansión repentina secundaria a una hemorragia puede provocar dolor abdominal intenso. Para finalizar el grupo de las mesenteropatías primarias tenemos la mesenteropatía celular. Este concepto es respaldado por hallazgos en la mesenteritis esclerosante y en la formación de adherencias. Tenemos que la proliferación mesotelial anormal es impulsada por una inflamación crónica y es una característica de la lipodistrofia mesentérica, la paniculitis mesentérica y la mesenteritis esclerosante relacionada con la inmunoglobulina G4. Asimismo, tenemos la proliferación mesotelial y mesenquimal sincrónica, y esta ocurre cuando se forman adherencias después de la cirugía. O sea, es factible que la proliferación mesotelial proporcione una base celular al saco mesotelial. O sea, básicamente esto lo que nos está diciendo es que es factible la formación de una hernia. Acerca de las mesenteropatías secundarias. Tenemos que estas surgen de fuentes extrínsecas y pueden ocurrir debido a la diseminación directa o sistémica de un proceso patológico. La malignidad intestinal. Esta puede dar lugar a diversos efectos secundarios en el mesenterio adyacente. La contigüidad linfática entre el mesenterio y el intestino proporcionan un medio para la propagación de la enfermedad.
Se cree que la diseminación linfática a los ganglios mesentéricos es un mecanismo importante para la diseminación sistémica de los tumores intestinales. Estos tumores intestinales pueden invadir o perforar un mesenterio cercano. Los diagnósticos mesentéricos. Hablaremos entonces un poco de la enfermedad de Crohn. Primero tenemos que la envoltura y el engrosamiento de la grasa mesentérica es un prototipo de diagnóstico mesentérico que tiene como objetivo identificar y evaluar la enfermedad de Crohn. La visión clásica de la enfermedad de Crohn son anomalías mesentéricas no invasivas en el tracto intestinal. Algunos hallazgos sugieren que las anomalías mesenquimales pueden extenderse desde el mesenterio hasta el intestino subyacente, por lo que la enfermedad de Crohn puede ser una mesenteropatía primaria. La relevancia clínica del mesenterio no se limita solo a las enfermedades abdominales. Por esto hablaremos de la relación del mesenterio con la obesidad, la diabetes, la aterosclerosis y el síndrome metabólico. Tenemos que el mesenterio es el mayor contribuyente a la adiposidad visceral, que regula las concentraciones sistémicas de la proteína C reactiva. Una desregulación de la proteína C reactiva sistémica tiene un papel bastante importante en la patobiología de enfermedades como lo son la obesidad, la diabetes, la aterosclerosis y el síndrome metabólico. Este solo se puede evaluar por medios radiológicos o quirúrgicos, y es bastante complejo evaluarlo por medios radiológicos debido a la discontinuidad mesentérica. Estrategias terapéuticas de base mesentérica. La manipulación quirúrgica del mesenterio está bien desarrollada en la medida en que los cirujanos han reconocido ya desde hace bastante tiempo la importancia de extirparlo como parte de la resección intestinal. Tenemos entonces que para 1909, Jamieson y Dobson demostraron la importancia de eliminar el drenaje linfático del colon durante la resección del cáncer de colon. Ya para 1980, Oliphant y Verne propusieron una contigüidad mesentérica con un núcleo abdominal posterior, y Dobson sugirió que todo el mesenterio era extraperitoneal. La clarificación de la estructura mesentérica y peritoneal ha proporcionado una base sobre la cual examinar el aspecto radiológico del mesenterio de forma sistémica en condiciones normales y en condiciones patológicas. La visualización endoscópica se puede utilizar para mapear el mesenterio y facilitar así una biopsia transintestinal. La biopsia mesentérica transintestinal nos proporcionaría datos de diagnóstico sobre trastornos mesentéricos secundarios. Así también tenemos a Hohenberg y sus colegas, los cuales mostraron la importancia de eliminar un paquete mesocólico intacto en la resección del cáncer de colon. Finalmente tenemos que la clarificación de la anatomía mesentérica tendrá muchos beneficios para la cirugía colorectal. Asimismo, la variedad de enfermedades que se pueden tratar con estrategias mesentéricas está aumentando. Sin embargo, la farmacología mesentérica está poco desarrollada. Se disponen de pocos datos sobre la farmacocinética o la farmacodinámica de los fármacos en el mesenterio. Como conclusiones, tenemos que hasta ahora nos está claro si el mesenterio debe considerarse parte del sistema intestinal, vascular, endocrino, cardiovascular o inmunológico, ya que desempeña funciones importantes en todos estos sistemas. A nivel hematológico, sus efectos aún se están investigando y se desconoce la unidad funcional del mesenterio. Se debe investigar si un tipo distintivo celular es el principal responsable de su funcionalidad. También tenemos que la plasticidad y la transformación del mesotelio mesentérico
contribuyen a varios trastornos, incluida la adhesión y la formación de hernias. Se está investigando también la continuidad multinivel del mesenterio y las estructuras adyacentes como una ruta para la propagación de enfermedades. Para la bibliografía de esta exposición usé el artículo de Mesentery Structure, Function and Role in DC y algunas imágenes fueron sacadas de internet. Muchas gracias.